Hola, ¿qué tal, niños y niñas? Bienvenidos nuevamente a su programa Educando TV. Tú ya me conoces, mi nombre es Armando Mendoza y voy a ser tu acompañante durante toda esta sesión. Es importante que recuerdes los materiales que vamos a utilizar: un lápiz, una pluma, colores y una libreta, en donde tú puedes anotar todas tus dudas, comentarios o algún conocimiento nuevo que juntos, tú y yo, podamos adquirir a lo largo de todos estos minutos. También, si estás cerca papá o mamá, puedes invitarlos o reunirte con tus amigos para que juntos podamos ver toda esta sesión y aprender juntos nuevos conocimientos. ¿Estás listo? Comenzamos. En la sesión anterior vimos todo lo relacionado acerca de lo que es el guión de radio. Sesiones anteriores habíamos visto medios de comunicación masivos tan importantes como lo son el teléfono, tan importantes también como lo es la televisión, y en este momento vemos lo que es la radio. La radio vimos también que involucra todo un proceso muy importante, por lo que llega la información desde una cabina de radio hasta tu aparato que tienes en casa o que papá, mamá, abuelo, tía o algunos amigos tienen en casa. Y este aparato que tenemos aquí produce sonidos que ya sabemos y conocimos en sesiones anteriores, que llegan a través de ondas de radio. Es importante haber conocido esa parte porque nos permitió llegar hasta lo que se realiza en la cabina de radio, que ya conocimos como guión de radio. En el guión de radio, recuerda que en él trabajan muchas personas. Bien, estas personas, desde el productor, desde los guionistas, desde los locutores, son personas que a lo largo del día se preparan para trabajar lo que son los guiones de radio y producirlos y que lleguen hasta nuestro aparato receptor y así poder recepcionar la información que ellos tienen para nosotros. Muy bien, ahora nos quedamos en la sesión anterior con las partes más importantes de nuestro guión de radio. Es importante rescatarlas para que podamos contextualizar y saber dónde nos quedamos en la sesión anterior. Acompáñame. Llegamos hasta el número 10, pero vamos a hacer un breve repaso muy rápido para poder continuar y concluir con nuestro guión de radio. Vimos que el punto número 1, o la característica número 1, sumamente importante, es el nombre del programa. El nombre del programa es importante porque vamos a conocer de qué está hablando el programa. Y también nos da la pauta para saber qué género es el programa. ¿Recuerdas que vimos los tipos de programas? Deportivos, también vimos que había culturales, informativos, etc. Eso nos va a permitir conocer el tema y el tipo de programa. La modalidad. ¿Recuerdas que en la modalidad habíamos dicho que eran dos? Muy bien, la modalidad es en vivo o si es grabado, recuerda esa parte. El contenido va a depender mucho, recuerda, sobre lo que escriba el guionista. El guionista, a partir del tema y del tipo de programa, va a hablar sobre el contenido. Si es informativo, muy importante, porque los reporteros son básicos para esta parte, porque de ahí va a emanar lo que es el contenido que nos quieren compartir o informar en su caso. Tipo de público. El tipo de público lo vimos en la sesión también, donde hablamos si era para niños, para personas mayores, o para qué tipo de público iba dirigido el programa. La duración y la fecha de transmisión, importante también, porque los programas duran de diferentes tiempos, o hay de diferentes tiempos, 60 minutos, 30 minutos, 15 minutos, etcétera. Y la fecha de transmisión. Hay programas que tú sabes muy bien que son grabados y que ya en una parte anterior fueron grabados en la cabina de radio y que hay fechas posteriores donde se van a transmitir para que tú los escuches. Pero como los programas deportivos tienen que ser en vivo y ahí
son en vivo y en directo, el mismo día que se están realizando los eventos, se están transmitiendo y están llegando hasta los hogares de todo el país. Muy bien. De este lado, vimos que también es muy importante que los guiones de radio, como son hojas, y los locutores los tienen en las mesas y están leyendo, es muy importante que ellos no se pierdan al momento de leer. Y para ello, un indicativo muy importante, ya habíamos visto que es el número de páginas. ¿Cuántas páginas tiene el guión y en qué página están leyendo? 1 de 6, 2 de 6, 3 de 6, etc. Eso lo platicamos también. Número de programa. A veces los programas, recuerda que comentamos que no se graban en un solo programa, sino tienen que ser 2 o 3, dependiendo del contenido. Dependiendo de esto, va a ser el número de programa, porque así, si el tema es muy amplio, eso le va a permitir al guionista no poder abarcarlo a lo mejor en 30 minutos, lo que es el tiempo, ¿bien? Sino que va a ser a lo mejor 60, o a lo mejor van a ser 120, no sabemos, eso solamente los guionistas van a ser los que trabajen con los números de programa. Muy bien. Después viene el operador. El operador, importantísimo, ya lo vimos, porque es el que va programando la música, el que va metiendo las cortinillas, el que les va dando indicaciones a los locutores, etc. Y también importante acá, porque él hace una parte valiosísima, que es grabar. Él se encarga de grabar todos los programas para que puedan llegar hasta el aparato receptor. Después viene la cortinilla. La cortinilla, vimos que eran espacios de música, los cuales van a ser en momentos específicos. Muy importante esta parte, porque los momentos específicos son al inicio del programa y al final del programa. Importante esta cortinilla porque van a estar entrelazados en el programa de forma especial. La rúbrica. La rúbrica también es muy importante porque acuérdate que dijimos que la rúbrica va a estar la identificación de los programas. Bien, como el eslogan o por ejemplo como el título del programa o algunos espacios breves donde puedan recalcar algún tipo de información los guionistas o el productor, que es importante que lo sepa el receptor de la información, en este caso los que están escuchando el programa, importante esta parte de la rúbrica. Hasta aquí nos quedamos, niños y niñas. Vimos 10 puntos importantes. Nos hacen falta algunos más, por lo tanto, vamos a concluirlos, ¿te parece? Muy bien, acompáñame. Vamos con el paso o la característica número 11. ¿Cuál es esta? Que es muy importante también. Le llaman fondo musical. ¿Bien? El fondo musical, importante, porque cuando el locutor está hablando, el productor, acuérdate que es el que da las indicaciones y graba el programa, introduce la música, hace que el programa sea más agradable. Cuando nosotros escuchamos música, hace que el programa sea más agradable y eso le da la pauta a los periodistas poder hacer como una interrelación entre el que está sentado en la cabina y la persona que está escuchando el programa. Esta parte es muy agradable porque le permite también a los radioescuchas poder estar en sintonía al momento de que está hablando el locutor, escuchar una música de fondo, y esto le va a permitir también darle como la inspiración al locutor para poder dar toda la información que nos tiene que dar. Ojo, va a depender mucho del tipo de programa, del tipo de programa y del tipo de público, porque en algunos programas a veces el productor dice que no es necesario tener música de fondo, porque el programa va a determinado tipo de público y eso permite que la música a lo mejor no sea necesaria. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Es importante recordarte también que es muy diferente el fondo de música
que los programas musicales, ¿eh? Toma en cuenta la diferencia. No es lo mismo el fondo de música que los programas musicales. Los programas musicales es la canción completa de tu artista favorito, el cual la vas a escuchar durante todo el tiempo. Pero el fondo musical es un poquito de volumen más bajo donde se va a poder escuchar con fidelidad la voz del locutor, pero también al mismo tiempo la música de una forma más baja. Muy bien. Ahora sí, vámonos con el punto número 12, que es el último. Este punto es el último y con este concluimos las partes. Le vamos a poner cápsula. La cápsula es una parte muy importante porque en esta cápsula, así como hay temas importantes, como es el nombre del programa, las cápsulas van a ser como los subtítulos de los programas. ¿A qué me refiero con esto? Van a ser espacios muy pequeños de tiempo pregrabados. Pregrabados me refiero a que los productores y los guionistas ya dieron la indicación para las personas que están, o los técnicos que están en la cabina de radio, ya hayan hecho aquellas cápsulas que pueden ser reportajes, que pueden ser algunos acontecimientos que ya van pregrabados de voz, que se introducen entre el guión de radio al momento que el locutor o el guionista o el productor lo indique. Es importante esta parte porque estas cápsulas ya están pregrabadas y esto va a ser la pauta para que juntos, tanto el locutor como el productor, puedan hacer también que el programa sea más agradable y así poder hacer que la información tenga sustento y esté más concreta a lo que nos queremos referir. Muy bien, niños y niñas. Ahora sí, tenemos las 12 partes importantes de nuestro guión de radio. Estas son las 12 partes importantes. Como tú bien sabes, ya vistes en algún momento de la educación primaria la obra de teatro, ¿te acuerdas? ¿Sí? La obra de teatro también tiene partes importantes, que a lo mejor te vas dando cuenta que algunas tienen algún parecido con lo que es la obra de teatro. Pero toma en cuenta que la escritura del guión de radio, así como tiene las características de lo que lleva, cada una tiene su función, pero al momento de escribirlo, de que los guionistas se sientan a escribir el contenido, hay una estructura. Y esta estructura es fundamental, porque no es escribir un cuento, no es escribir una leyenda, ni tampoco es escribir un texto cualquiera, sino tiene una forma y características especiales y fundamentales, las cuales vamos a dar el paso a conocer. Espero que ya hayas copiado esta parte en tu cuaderno, es muy importante que lo vayas copiando. Te recuerdo, es una de las funciones primordiales de nuestra libreta que tenemos ahí para que tú puedas hacer uso de ella y en el momento que se requiera que tú quieras reforzar el tema que lo viste en la escuela o que lo vayas a ver, puedas tomar de esta información algo que te sirva y poder usarla en tus clases o en tu tarea. Muy bien, ahora sí, vamos a conocer, te traigo de este lado, un guión de radio. Ya vimos las características, ya platicamos de ellas, fundamentales, cuáles son las partes y cuáles son las funciones de cada una de las personas que trabajan en la cabina de radio. Ahora sí, vámonos con lo que yo te platicaba. ¿Te das cuenta cómo el guión no está redactado como un texto cualquiera, de oración en oración, o línea completa, o párrafos completos? ¿Te das cuenta? Tiene una estructura. Si te das cuenta, es como una pequeña tabla. Una tabla que divide a esta parte de las características principales. De este lado tenemos a lo que son las personas que intervienen en el guión. De este lado tenemos
la información o lo que va a ir diciendo cada persona. Bien, a veces hay locutores o hay personas que trabajan en este medio que ya llevan muchísimos años y que a lo mejor es simple y sencillamente ponerles una palabra y ellos ya van a ir diciendo muchísimas cosas. Eso le va a dar la pauta para que le permita al radio escucha tener una mejor información y poder hacer que sea más cálido y más fresco el ambiente de escuchar. Muy bien, vamos a ver. ¿Te acuerdas que el primer paso, la primera característica, ¿cuál era? ¿La tienes anotada ahí? Es el título del programa o el nombre del programa. Este nombre del programa se llama La Mejor Música Mexicana. Así se llama el programa. Pregunto, ¿qué tipo de programa es? Con el título date cuenta, ¿qué título de programa es? ¿Será programa informativo? ¿Será programa deportivo? No, ¿verdad? Ah, de música. Muy bien, es un programa de música. Muy bien. Ahora, dice acá, programa número, ¿qué número tiene el programa? 5. Eso quiere decir de que los guionistas no solamente abarcaron el tema en un solo programa, sino que lo abarcaron en más programas. A lo mejor también el programa o el número de programas se refiere al hecho de cuántos programas a lo largo de todo el tiempo que va o que está la radiodifusora van. Pueden llegar, híjoles, a muchísimos programas dependiendo el año, ¿sale? Eso depende del productor y de las personas que estén atrás de la funcionalidad de la estación de radio. Muy bien. Duración total. ¿Te acuerdas que también había duración? Sí, ok. La duración total que nuestro guión de radio dice, ¿cuánto tiempo tiene? 15 minutos, ¿verdad? Pero también a los 15 minutos se les dice de otra forma. ¿Cuánto? Bien, un cuarto de hora, ¿sale? Entonces 15 minutos va a durar nuestro programa. Importante esta parte, no la pierdas de vista. Locutores, ¿bien? ¿Cuántos locutores vamos a tener o cuántos locutores van a estar en función acá? ¿Cuántos? 2, ¿verdad? El primero que es Graciela Espa y el segundo que es Gerardo Quintana. Bien, es importante que estas dos personas con anterioridad hayan leído ya toda esta parte y todas las hojas que va a tener el guión de radio, porque así se van a permitir ellos dominar al momento de estar grabando los programas, porque créeme, es muy, muy nervioso grabar un programa para que tú lo escuches, ¿bien? Y ellos tienen que leerlo para poder hacerlo de la mejor forma posible y tú puedas estar escuchando de manera muy natural. Ahora, operador. ¿Quién es el operador? El operador es una parte importante porque con él van a reportar o él va a tener el mando de la música, acuérdate, y de grabar dicho programa. Él va a dar indicaciones muy importantes a los locutores para saber cómo hacer el programa. Y en este momento, en este guión, Estela Ponce va a ser la operadora de dicho programa. Fecha de transmisión. La fecha de transmisión, 15 de octubre. Imagínate que estamos en el mes de agosto. Imagínate, o que estamos en el mes de septiembre. Este programa o este guión va a ser en vivo o grabado. Grabado, ¿verdad? Para que se pueda transmitir el 15 de octubre de manera normal. ¿Bien? Ok, ahora sí. El operador, te das cuenta, hasta acá, perdón, vamos a poner una rayita, hasta acá, son los puntos más importantes o características importantes del guión. Bien, quiénes participan, cómo participan y la función de cada uno de ellos. A partir de aquí ya vienen las indicaciones del productor.
tiene una cosita aquí que dice fade in. ¿Bien? Pero también aquí abajo dice fade out. ¿Bien? Quiere decir, o lo podemos entender de manera muy normal, que es la entrada, ¿bien? De manera de abajo hacia arriba la música o el sonido, ¿bien? De nada a mucho. Y de acá, obviamente, de mucho a menos. ¿Estamos de acuerdo? Porque estamos entrando o va a entrar el locutor y está saliendo el locutor de la radio. Rúbrica de entrada, 10 segundos. ¿Te das cuenta la importancia del operador? Le está dando el tiempo y le está dando qué es lo que va a hacer. Una rúbrica. Va a entrar una rúbrica. ¿Qué es una rúbrica, niños y niñas? Bien, es la identificación del programa, recuerda, ¿sale? Y empieza la locutora 1 con su intervención, locutor 2 con su intervención, locutor 1 y locutor 2. Y así sucesivamente el guión de radio le permite a los locutores darse cuenta cuándo es su participación. Hasta acá en este lado tenemos una cortinilla. Bien, y da la indicación el operador, dice 5 segundos, entrada, cápsula, el estado de Guerrero. Ojo, está la cortinilla y en 5 segundos va a entrar la cápsula. Es importante esta parte porque le está dando indicaciones el operador a los locutores de que va a entrar una cápsula en dicha cortinilla. Y para concluir, cerramos con fade out, la salida. Y es una entrada de una rúbrica de salida. Y es así como te das cuenta que la función del operador y la comunicación entre el operador y los locutores son importantes. Mucha atención, tú puedes tomar como ejemplo este guión de radio y esta estructura y los conocimientos que ya vimos a lo largo de todas estas sesiones para poder hacer tu guión de radio. En algún momento tu maestro o maestra va a dejarte de tarea un guión de radio y es importante que tomes en cuenta todas y cada una de estas características. Es importante también decirte que así como Zacarías Janssen en 1590 hizo el microscopio, Carl Benz en 1885 hizo el automóvil, hay también una persona que es o que realizó este radio. Muchas personas intervienen en las creaciones y en este caso Nikola Tesla es la encargada de que en 1897 hizo este aparato y gracias a ella los programas de radio, los operadores, los locutores y todas las personas que intervienen en la creación de los guiones de radio tienen, y afortunados ellos, que pueden hacer llegar información a través de este aparato hasta nuestros oídos. Es así, niños y niñas, como concluimos con esta sesión y también concluimos con el tema del guión de radio. Un gusto enorme, como siempre, haber estado contigo y compartir estos minutos y este conocimiento. Te recuerdo, puedes buscar información en internet, en diferentes libros o también en bibliotecas, platicando con papá o mamá o con tus maestros. Fundamental. También es importante que recuerdes que hay que seguir utilizando el radio de manera normal, tradicional y poder hacer que más generaciones puedan hacerlo. Comparte esto con tus amigos y te vas a dar cuenta que no solamente el celular o la tableta o la tecnología puede tener radio, sino también existen los aparatos domésticos que año con año están ahí y que debemos de hacerlos funcionar. Mi nombre es Armando Mendoza. Adiós.